Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a ir de inmediato a primer libro de Samuel, el capítulo número 2 y capítulo número 3, versículo 11 al 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Te pedimos que nos guíes a poder entender estas verdades, poder enseñarlas, Señor, para que tu pueblo sea edificado y fortalecido. Te pido, Padre, que tú hables a cada uno de nosotros, a los hermanos que están en sus hogares, a cualquier persona que escuche esta enseñanza tuya, que tú, oh Dios, hable a su vida, podamos ser ministrados con poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes este mensaje titulado Condenando o librando a nuestros hijos. Condenando o librando a nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanos, son la generación que nos va a relevar para seguir en este mundo influenciando a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Pero una de las cosas que debemos de pensar, que debemos de reflexionar para que eso sea una realidad en nuestros hijos, que ellos puedan ser una buena influencia a las personas que aún no conocen de Cristo, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy yo siendo un padre, una madre, un creyente que esté viviendo para Dios, que esté viviendo una vida de comunión con Dios, cercana con Dios, de tal manera que pueda ser una buena influencia para aquellos que me rodean? Bueno, hay un círculo de influencia que tenemos. Primeramente son los familiares cercanos, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros sobrinos, tíos, pero también tenemos en la comunidad personas, vecinos, que también podemos influenciar. Pero en el texto que nos corresponde, aunque se pueda extender y aplicar en diferentes áreas, en la vida de diferentes personas, queremos enfocarnos de manera inicial en la vida espiritual de nuestros seres, como nuestros hijos, nuestras hijas. Y es una realidad, hermano, nosotros no vamos a poder guiar a los nuestros para que vivan para Dios si nosotros no estamos viviendo para Dios. Necesitamos ser ejemplo que impacte la vida de otros. No vamos a poder, hermano, ayudar ni siquiera a ninguna persona si nosotros mismos no nos ocupamos espiritualmente, si no nos comprometemos con Dios, si no nos esforzamos, si no nos disciplinamos en esa vida que agrada a Dios, una vida de devoción, de piedad a Dios. Quiero que veamos, hermano, algunas cosas para que podamos entender, poder captar las verdades que nos enseña este libro, o estos primeros versículos de este libro, de esta historia acerca de Elí y sus hijos.
Lo primero que quiero que veamos es lo que hacían tanto Elí como sus hijos, qué papel ellos desempeñaban en la sociedad israelita en aquella época. Y en el versículo 3 y en el versículo 9 podemos ver cuál era el oficio que ellos tenían. Capítulo 1 del primer libro de Samuel, versículo 3 y versículo 9. Dice, y todos los años aquel varón, hablando anteriormente el versículo 1, el capítulo 1 de Samuel, hablando del Cana, dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Vemos allí que estos hijos de Elí eran Ofni y Finés, esos eran los nombres de ellos, pero que ambos eran sacerdotes de Jehová. Al igual Elí era sacerdote, lo vamos a ver ahora en el versículo 9. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, véalo ahí, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. En el contexto que se está dando todo esto aquí, había una persona que se llamaba Elcana, esposo tanto de Ana, conocemos la historia, usted probablemente la ha escuchado, usted la puede leer, pero le voy a hablar un poquito. Tanto Ana como Penina eran esposas de Elcana. Penina tenía hijos, le había dado hijos a Elcana, pero Ana no tenía hijos. Lo que hacía Ana era que iba a la casa de Dios, tabernáculo, buscar el rostro de Dios en oración, para que Dios contestara esa petición que ella tenía de que Dios le concediera un hijo. Pero lo que quiero que veamos es específicamente la vida de Elí y sus hijos. Y ya confirmamos que eran sacerdotes que servían en la casa de Dios. Tenían responsabilidad. Un sacerdote era un ministro que es reconocido, que oficiaba, en este caso en el tabernáculo, en esos ritos donde se realizaban sacrificios de animales y diferentes tareas dentro de ese lugar sagrado. Ellos representaban al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. Así que tanto Elí como sus hijos tenían serias responsabilidades. Como sacerdotes debían estar consagrados para el servicio a Dios, apartados, vivir una vida santa, una vida piadosa, que representara dignamente al Señor. Su vida debía ser una vida dedicada a Dios. Ellos debían motivar o guiar al pueblo, ¿verdad?, a que buscaran a Dios, se acercaran a Dios, que el pueblo pudiera ver su pecado, interceder por ellos. Ellos recibían esos animalitos que Dios aceptaba como sacrificio para el arrepentimiento de su pecado. Así que ellos tenían un ministerio, hermano, espiritual, de guiar al pueblo de Dios a que viviera en adoración, en consagración, en la voluntad de Dios. Ya vemos, ¿verdad? Y quiero que veamos esto con seriedad. ¿Cuál era la función de estos hijos? Ahora vamos a ver la condición espiritual que tenían estos sacerdotes, hijos de Elí. Y para eso vamos a ir al versículo número 12 del capítulo 2. Vamos a ir al versículo 12. Vamos a ir también al versículo 17. Y también vamos a ir al versículo 22. Primero el 12 del capítulo 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Lo primero que vemos aquí es que eran hombres impíos. Y eso de impío lo que significa era que no eran personas devotas a Dios,
eran injustos, eran perversos, eran malos. También se puede decir que eran inútiles para el servicio en el cual ellos estaban desempeñando, eran impíos, no tenían una vida piadosa, una vida dedicada a Dios, eran hombres impíos, pero fíjese, estaban sirviendo en el templo como sacerdotes, y eso es lo fuerte aquí. También dice, y no tenían conocimiento de Jehová, en otras palabras, no conocían a Dios, en un aspecto de relación con Dios, no eran salvos, no eran personas que habían sido salvas, no tenían ese conocimiento de Dios. Pero ¿qué más? Versículo 17 nos dice allí la escritura, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, estos jóvenes sacerdotes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Desde el versículo 13 al 16 vemos de qué manera ellos menospreciaban las ofrendas. Y para no tomar mucho tiempo, era costumbre que los sacerdotes se quedaran con una parte del sacrificio que llevaban las personas para expiar su pecado. Así que ellos se quedaban con una parte, era por ley esto. Pero estos jóvenes lo hacían de una manera imprudente, tomaban de más, no lo hacían conforme a lo que Dios había establecido. Así que menospreciaban estas ofrendas. Había un menosprecio. No valoraban, en otras palabras, no le daban la importancia a las ofrendas de Dios. Y esto es porque realmente eran impíos y no conocían a Dios. También el versículo 22, mire qué otra cosa vemos en el estado espiritual que tenían estos jóvenes. Dice la palabra de Dios, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, oiga bien, con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Había también allí pecado sexual. Estos eran jóvenes hermanos que, aunque estaban sirviendo, que no era lo correcto, su padre se lo había permitido. Era, por lo que vemos, un padre permisivo, tolerante, que no veló por el estado espiritual de sus hijos. Y estos muchachos eran unos impíos sinvergüenzas, como se traduce en la Nueva Traducción Viviente. Dice que estos hombres eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Y esa sinvergüencería, hermano, era precisamente por una mala influencia y por un padre permisivo, un padre que no velaba y que había dado permiso y consentía inclusive con la vida pecaminosa de sus hijos. Usted se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que un sacerdote que tenía conocimiento de Dios permitiera eso? Bueno, hermano, la decadencia espiritual que había en esta época era así. Habían los sacerdotes, la vida espiritual del pueblo estaba en decadencia, estaban lejos de Dios. Y era un desastre lo que había en la vida espiritual del pueblo de Israel. Algo injustificable, porque no importa que la sociedad se esté desmoronando de manera inmoral. Si usted y yo conocemos a Dios como cristianos, aunque el mundo, hermano, viva a sus maneras y haga lo que haga, usted y yo debemos ser fiel al Señor y a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Ahora bien, hermano, vemos todo esto y quiero que veamos esta condición espiritual de estos hijos para que usted y yo lo apliquemos a nuestro contexto, a nuestra realidad espiritual. ¿Sabía Elí, hermano, de esta situación con sus hijos? ¿Conocía Elí que sus hijos eran impíos? Claro que sí, hermano. Indiscutiblemente. Él lo sabía. Y eso es lo triste del caso, hermano. Que él como padre sabía cómo estaban sus hijos espiritualmente.
y era totalmente indiferente a sus hijos, condenándolo posteriormente al infierno. Yo sé, hermano, que ninguno de nosotros, como padres, que debemos de seguir el ejemplo de nuestro Dios y necesitamos y debemos anhelar eso, querer ser buenos padres para nuestros hijos. Pero podemos caer, hermano, en lo mismo si somos indiferentes ante la vida espiritual de nuestros hijos. Esta situación que se estaba presentando allí iba a traer consecuencias, y de hecho vinieron las consecuencias. Vinieron las consecuencias. Ahora bien, hermano, hermana, usted y yo queremos lo mejor para nuestros hijos, pero no basta con que usted y yo queramos lo mejor para nuestros hijos. Que Dios bendiga la vida espiritual, que Dios use a nuestros hijos, que usted y yo podamos bien influenciarlos con un buen ejemplo de vida, que ellos puedan ver en nosotros de manera ecuánime cómo nosotros vivimos, que realmente nuestra vida se corresponde con nuestro llamado. Debemos, hermanos, desear eso, de que nuestros hijos puedan andar por el buen camino. Pero si nosotros no somos padres que se propongan, que se comprometan a caminar con Dios, créame que no vamos a ser buena influencia. Vamos a perder autoridad delante de nuestros hijos, porque probablemente, como usted y yo sabemos, y eso lo hay hoy en día en nuestras iglesias, padres cristianos que no viven de acuerdo al llamado, no valoran, no están comprometidos, y sus hijos ven eso. Sus hijos sacan conclusiones de lo que mi padre dice o hace en la iglesia, pero lo que realmente es en casa. Cómo nos habla, cómo nos trata, cómo trata a mamá, cómo él habla en la casa, cómo se comporta, las decisiones que toma, los lugares que va, lo que ve. Los hijos ven todo eso, hermano. Si oramos, si somos consagrados, si hacemos nuestro devocional, si nos ocupamos espiritualmente de su vida, hacemos el altar familiar, le presentamos la palabra de Dios, le enseñamos, no solamente guiándolos con el ejemplo nuestro, sino que lo guiamos a la Biblia para que ellos vean y les enseñamos. Elí era un hombre que no tenía autoridad sobre sus hijos, porque ellos no veían en Elí la calidad espiritual, moral, para que ellos le escucharan. Si usted y yo vamos al versículo 22 hasta el 25, nos vamos a dar cuenta de algo. Ya leímos el 22, pero vamos a leer el 25. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, refiriéndose a los hijos de Elí, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es interesante aquí que la palabra de Dios nos dice: pero ellos no oyeron la voz de su padre. Es triste ver, hermanos, hijos que no escuchan la voz de su padre. Elí no tenía autoridad sobre sus hijos. Sus hijos no le escuchaban. Y esto es probable que había ocurrido en otras ocasiones también. Habían crecido con un padre que toleraba, que era permisivo, que no estorbaba, no desanimaba o desalentaba a sus hijos en el pecado, en lo malo, no los reprendía, toleraba su pecado. Y usted y yo, hermano, podemos condenar a nuestros hijos si actuamos como Elí también. La pregunta es la siguiente: ¿estoy yo asumiendo mi responsabilidad delante de Dios como creyente, delante de Dios, yo como creyente, de esa responsabilidad que yo tengo de guiar a mis hijos por el buen camino de Dios?
¿Soy yo un buen ejemplo para mis hijos? ¿Qué ellos piensan, qué ellos dicen de su padre o su madre? Eso debe de importarle a usted y a mí, hermano. ¿De qué manera yo estoy influenciando a mis hijos, a mis hijas? Usted madre, usted padre. En este mundo, hermano, donde hay tantas malas influencias. ¿Está usted interesado, hermano, en lo que sus hijos ven en la televisión, en el internet, lo que hacen a solas? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Usted conoce a los amigos, amigas de sus hijos? Usted sabe los lugares que ellos frecuentan. Pero de hecho, ¿cuáles son los amigos que usted mismo tiene? Porque sus hijos van a ver sus amistades. Van a ver las personas con las cuales usted se relaciona. Y ellos van a sacar sus propias conclusiones. Dios quiere, hermano, que usted y yo podamos pensar en eso y seamos intencionales de vivir para Dios. Porque nuestra vida va a ser una influencia, querámoslo o no, de nuestros hijos. Y debemos de querer una buena influencia para ellos. Nosotros, hermanos, necesitamos ponerle atención a esto, porque si no, va a suceder lo siguiente. Dios había hablado ya a Elí, había traído a través de un profeta, y por asunto de tiempo, no lo vamos a tomar, pero yo le voy a decir la cita para que usted lo lea en su casa. Por favor, usted va a leer en primer libro de Samuel, capítulo número 2, versículo 27 en adelante hasta el versículo 36 del juicio que Dios había determinado contra Elí y sus hijos y contra su casa. Lo que iba a venir. Más adelante, a través del profeta Samuel, nuevo profeta, joven profeta, en los versículos, capítulo número 3, versículo del 11 al 18, usted también ahí va a poder observar que Dios habla a Elí sobre lo que iba a venir también sobre su casa. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Dios le dio oportunidad de arrepentimiento a Elí y a sus hijos? Claro que sí, hermano. Como Dios siempre lo hace. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios de amor, lleno de gracia. Extiende al pecador oportunidades para el arrepentimiento. Lo hizo con David cuando pecó. Lo hace, hermano, lo hizo con Saúl, el rey Saúl, aunque este no admitió su pecado. Lo hace con usted y conmigo. Lo hace con toda persona, hermano. Extiende oportunidades de arrepentimiento. Pero por lo que vemos, por lo que podemos ver en esos versículos, ellos no se arrepintieron, no aprovecharon la oportunidad para el arrepentimiento. Dios, en su gracia, ahora tenemos a Dios como nuestro Padre Celestial. Él nos ha perdonado, nos ha dado vida en Cristo Jesús. Él es nuestro Padre y Él no es permisivo con nuestro pecado. Él no es permisivo con nuestro pecado. Él es un Dios perdonador, lleno de gracia, de misericordia. Y ha provisto un medio a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Ha provisto el medio. Ha provisto
que a través de Cristo podamos ser perdonados. Pero Él no tolera el pecado. No tolera el pecado. Nos trata con gracia, nos trata con amor, nos da oportunidad al pecador una y otra vez. Dice la Biblia, allí en Segunda de Pedro, vamos a ir a ese texto para que lo busquemos y lo leamos. Es interesante lo que dice el Señor allí. Vamos allí. Dice la palabra de Dios que el Señor, capítulo número 3, del versículo número 3, dice allí el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Perdón, hermano, siempre me confundo con este pasaje. Es el capítulo, déjame ver, Primera de Pedro, capítulo número, Segunda de Pedro, capítulo número 3. Perdón, pero el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor es un Dios que es paciente. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y usted puede estar seguro, hermano, que así como dice este pasaje, Dios lo hizo con Elí y con sus hijos, para que se arrepintieran de su pecado, se apartaran de su pecado. Tuvo paciencia para con ellos, pero no se arrepintieron, hermano. Y si tú y yo no reflexionamos sobre esto, sobre nuestro propio pecado, Dios nos da oportunidades tras oportunidades. Y reflexionamos también sobre el pecado que probablemente nuestros hijos o hijas estén cometiendo, y no vamos urgentemente al Señor a confesar nuestro pecado, a enfrentar el pecado, ese pecado nos va a alcanzar. Y Dios va a traer juicio, hermano. Nadie se burla de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Él es un Dios compasivo. Pero Él quiere que tú y yo, hermano, podamos reflexionar y ser serios con esto. No podemos condenar a los nuestros a una condenación eterna en el infierno por ser indiferentes ante el pecado. Probablemente Elí era un hombre salvo, pero sus hijos podemos ver que se perdieron por la negligencia e indiferencia. ¿Qué de ti y qué de mí, hermano? Reflexionemos sobre esto. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a orarle al Señor y vamos a reflexionar en este tiempo de Semana Santa, donde tenemos la oportunidad, Dios nos ha dado la gracia para que ahora apartados en casa podamos ver nuestra condición y la de los nuestros. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Estamos viviendo para Dios o estamos siendo tolerantes, permisivos en el pecado? Hay algo muy interesante que nos dice el pasaje también en primer libro de Samuel, el capítulo número 3. Y con eso quiero que terminemos. Primer libro de Samuel, capítulo número 3. Dice así, versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Han blasfemado, han pecado contra Dios, han hecho iniquidad. Y termina el versículo, y él no los ha estorbado. En otras palabras,
Él no los ha desanimado o no los ha reprendido en su pecado. Y si usted y yo no hacemos eso con los nuestros, estamos mostrando que no le amamos, hermano. ¿Qué amor usted cree que puede haber en un padre o en una madre que ve a sus hijos que andan en pecado, que andan en maldad? Un padre, madre cristiana estoy hablando, y que no le dice nada, no los llama, no los sienta, no les muestra, no es ejemplo, no les muestra por las escrituras, mira a mi hijo, con todo el amor, la gracia, ¿verdad? Para que pueda entender, pueda reflexionar sobre su pecado y apartarse de eso. ¿Usted cree que está mostrando amor? Pero Dios sí ha mostrado amor para con nosotros. Él aborrece el pecado, por eso Cristo tuvo que pagar, ir a la cruz, morir, entregar su vida por nosotros, hermano. Dios nos da la oportunidad en Cristo Jesús para que usted y los nuestros, hermanos, tengan vida en Jesús, vida en Cristo. Y es tiempo que en este periodo de Semana Santa, usted y yo reflexionemos, hermanos, sobre nuestra vida delante de Dios. Si estamos siendo cómplices de nuestros hijos o de otros en cuanto al pecado, hermano, no podemos tolerarlo, tenemos que apartarnos, ver nuestra propia vida, pero también interesarnos por la vida espiritual de otros, hermano. Que Dios nos ayude, hermano, a no ser indiferentes, a desanimar, a desalentar, a reprender el pecado, para que no vengan consecuencias, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Usted quiere vida para sus hijos, usted quiere muerte. Usted quiere vida para los suyos, usted quiere vida para los que los rodean. Seamos diligentes, hermano, entonces, en buscar de Dios y aprovechar las oportunidades que nos da, como este tiempo que tenemos para pasar tiempo con la familia y aún a solas nosotros mismos con Dios, y apartarnos de todo pecado, confesar todo pecado para vivir en comunión con Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a reflexionar en este tiempo de Semana Santa. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, pagó por tu pecado, fue sepultado, pero gloria a Dios que Él resucitó. Y a través de Él tenemos vida. Dios nos ha provisto el medio, el perdón, la oportunidad. Aprovechémosla. Que no se nos haga tarde. Que Dios nos ayude. Vamos a tener un momento de oración en esta hora. Pedirle al Señor que obre conforme a lo que hemos escuchado. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar, Señor. Tomar decisiones que te glorifiquen. Sabemos, Padre, que muchas veces hemos fallado, somos padres imperfectos, pero tenemos un Padre perfecto que nos ama, que ha provisto el medio a través de su amado Hijo, el Señor Jesucristo, para que podamos tener vida y vida en abundancia. Solo necesitamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, de apartarnos y de guiar a los nuestros a un verdadero arrepentimiento si vemos que están en falta, nuestros hijos, nuestros parientes, que no seamos tolerantes con el pecado, que sepamos la consecuencia que trae. Padre, ayúdanos, Señor, apartarnos de todo pecado y vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.